En la creencia religiosa, el exorcismo es la práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna, utilizando diversos métodos cuyo fin es expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la persona, objeto o área que se encuentra poseída por la entidad maligna. Estos entes, dependiendo de las creencias de los implicados, pueden ser demonios, espíritus, brujos, etc. El objeto de la posesión puede ser una persona o animal, objetos e incluso lugares como pueblos o casas. Los exorcismos pertenecen a la gama de actos apotropaicos que han sido comunes desde la antigüedad. El exorcista suele utilizar fórmulas de exorcismo con encantamientos para entrar en contacto con el supuesto demonio y finalmente persuadirlo de que abandone el cuerpo, con o sin abrir el pecho. Etimología. El origen de la palabra exorcismo deriva del latín exorcismus, que a su vez deriva del griego exorquismos, que significa estar sujeto a un juramento. En la antigüedad, el exorcismo, en el sentido amplio de exorcismo de fuerzas malignas o exterminación de los espíritus malignos mediante ritos y oraciones solemnes, y otras prácticas similares se han practicado en diversas sociedades del mundo desde la antigüedad hasta la época actual. Aunque los nombres, el significado y las formas de estos actos y fenómenos similares en las religiones étnicas, creencias populares y culturas de todo el mundo varían, los antropólogos culturales a veces se refieren a ellos colectivamente como exorcismos. Hay evidencia de rituales de exorcismo de espíritus dañinos y demonios en el Antiguo Oriente Próximo, el Antiguo Egipto, en el helenismo y en diversas prácticas chamánicas. En Mesopotamia, los sacerdotes Maese con Caron, Uaese con Caron y Pu se encargaban de exorcizar los espíritus malignos que supuestamente causaban enfermedades y de los rituales de purificación. A menudo se empleaban en los templos. Exorcistas también podían ser utilizados en procesos judiciales si los testigos se sentían amenazados por hechizos. En el cristianismo, el exorcismo es la práctica de expulsar o deshacerse de los demonios. La práctica se remonta a los relatos bíblicos en los que Jesús expulsó a los demonios y exhortó a sus apóstoles a echar a los demonios. En la práctica cristiana, la persona que realiza el exorcismo, conocida como exorcista, suele ser un miembro de la Iglesia cristiana, o una persona que se considera ha recibido la gracia de tener poderes o habilidades especiales. El exorcista puede utilizar oraciones y material religioso, como fórmulas establecidas, gestos, símbolos, iconos, amuletos, etc. El exorcista suele invocar a Dios, a Jesús o a diferentes ángeles y arcángeles para que intervengan en el exorcismo. Los exorcistas cristianos protestantes suelen creer que la autoridad que les otorga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, es la única fuente de su capacidad para expulsar demonios. En general, las personas consideradas como poseídas no son consideradas como malas en sí mismas, ni totalmente responsables de sus acciones, porque la posesión se considera una manipulación involuntaria por parte de un demonio que resulta en un daño a uno mismo o a otros. Por lo tanto, los practicantes consideran el exorcismo más como una cura que como un castigo. Los rituales dominantes suelen tener esto en cuenta, asegurándose de que no haya violencia hacia el poseído o poseída, solo que se les ate si hay potencial de violencia. Sin embargo, hay versículos bíblicos, como Juan 13:27, que transmiten implícitamente que la posesión demoníaca puede ser voluntaria, como se ejemplifica en individuos como Judas Iscariote, que se sometió voluntariamente al diablo. Las solicitudes y los rituales de exorcismos empezaron a decaer en los Estados Unidos en el siglo XVIII y ocurrieron raramente hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando el público vio un fuerte aumento debido a la atención que estaban recibiendo los exorcismos en los medios de comunicación. Hubo un aumento del 50% en el número de exorcismos realizados entre principios de los años 60 y mediados de los 70. En el budismo, la práctica de recitar o escuchar la parita comenzó muy temprano en la historia del budismo. Es una práctica budista que consiste en recitar ciertos versos y escrituras del canon Pali para alejar la desgracia o el peligro. La creencia en el poder espiritual efectivo de la Sakkakiriya para curar o proteger es un aspecto de la obra atribuido a la parita. Varias escrituras de la parita como el Metta Sutta, el Dahaga Sutta y el Ratana Sutta pueden ser recitadas con fines de exorcismo, y se cree que la Tanatiya Sutta es particularmente eficaz para propósitos de exorcismo. Budismo cingalés. En Sri Lanka, los budistas cingaleses invocan la protección de Buda y de la deidad Suniyam para controlar y dispersar fuerzas sobrenaturales peligrosas en un ritual conocido como Yaktovil. Budismo tibetano. El ritual del día del exorcismo de los fantasmas forma parte de la tradición tibetana. La ceremonia religiosa tibetana Gutor, literalmente ofrenda del 29, se celebra el día 29 del 12º mes tibetano, con el objetivo de expulsar toda la negatividad, incluyendo los malos espíritus y las desgracias del año previo, y comenzar el nuevo año de forma pacífica y auspiciosa.
Los templos y monasterios de todo el Tíbet celebran grandes ceremonias de danza religiosa, la mayor de ellas en el Palacio de Potala, en Lhasa. Las familias limpian sus casas en este día, decoran las habitaciones y comen una sopa de fideos especial llamada gutut por la noche. La gente lleva antorchas, pronunciando las palabras del exorcismo. En el hinduismo. En muchas tradiciones hindúes, las personas pueden ser poseídas por buts o prets, seres inquietos y a menudo malignos análogos a los fantasmas y, en menor medida, a los demonios. De los 4 Vedas, o libros sagrados, del hinduismo, el Atharva Veda es el más centrado en conocimientos como el exorcismo, la magia y la alquimia. Los medios básicos de exorcismo son el mantra, una pronunciación sagrada de ciertos fonemas o frases que suele estar relacionada con una deidad concreta, y el yajna, un sacrificio, ofrenda o ritual realizado ante un fuego sagrado. Se realizan de acuerdo con las tradiciones védicas así como el tantra, las enseñanzas y prácticas esotéricas posteriores del hinduismo. En la secta hindú dominante, la Vaisnava, que venera a Vishnu como ese supremo, los exorcismos se realizan recitando los nombres de Narasimha, un feroz avatar de Vishnu que busca destruir el mal y restaurar el Dharma, o leyendo el Bhagavata Purana, un texto muy venerado que cuenta la historia del bien que vence al mal. Otro recurso para los exorcismos es el Garuda Purana, un vasto corpus de literatura centrado principalmente en Vishnu, que trata en gran medida temas relacionados con la muerte, la enfermedad, el bien contra el mal y la salud espiritual. El himno devocional conocido como Hanuman Chalisa aconseja realizar exorcismos rezando al señor Hanuman, el más devoto seguidor de Rama, una de las principales deidades hindúes. Entre algunos devotos, el mero hecho de pronunciar el nombre de Hanuman aterroriza a los espíritus malignos para que abandonen al poseído. En algunos templos hindúes, sobre todo en el templo Mandipur Balayi de Rajasthan, se celebran rituales de exorcismo que invocan encarnaciones de Hanuman. Principales criterios para el correcto discernimiento de posesión diabólica según el nuevo ritual. Habiendo sido descartada una anomalía psíquica, ya sea patológica o paranormal, suelen considerarse signos de posesión diabólica, la aversión vehemente hacia Dios, la Virgen, los santos, la cruz y las imágenes sagradas. Además, dependiendo del fin bueno o dañino para el cual las emplea, se podrá discernir si las siguientes producciones de la persona investigada son dones de Dios, o signos de posesión: el hablar con muchas palabras de lenguas desconocidas o entenderlas, hacer presentes cosas distantes o escondidas, demostrar más fuerzas de lo normal. Para la práctica del exorcismo es necesaria la autorización del obispo, que puede ser concedida vez por vez para cada caso específico o de manera general y permanente al sacerdote que ejerce el ministerio de exorcista en la diócesis. Los sacerdotes de la Iglesia Católica para la realización del exorcismo lo hacen bajo lo estipulado en el Rituale Romanum. Actualmente se debería utilizar la versión aprobada por el Sumo Pontífice en enero de 1999. Entre los más destacados exorcistas católicos contemporáneos se destacan Gabriele Amorti, José Antonio Fortea Cucurul. Entre los exorcistas más famosos destaca el padre José Antonio Fortea. Es un sacerdote católico y teólogo español especializado en demonología. Es doctor en teología por el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma. Se ha especializado en temas referentes a ángeles, demonios, posesión diabólica y exorcismo. Posesión demoníaca y brujería. En el siglo XVII algunos casos de supuesta posesión demoníaca fueron atribuidos a las prácticas de brujería realizadas por brujas y, sobre todo, a brujos. El método que se creía que utilizaban era la entrega de un objeto cotidiano a una persona que quedaba así endemoniada, poseída por el demonio de forma física, de ahí que en los exorcismos se utilizaran sustancias con un fuerte olor y sabor para obligar al demonio a que abandonara el cuerpo que había ocupado. Por ejemplo, en el manual para exorcismos Flagellum Daemonum de Mengus, se dan recetas de extraños ingredientes para combatir los maleficios y las posesiones. También se creía que los brujos utilizaban la posesión carnal de las mujeres a las que seducían para que fueran poseídas por el demonio. Fue el caso de un sacerdote, preceptor del convento de las monjas ursulinas de Aix, que en 1610 fue acusado de ser brujo y de haber abusado y endemoniado a las religiosas que estaban a su cuidado espiritual. Más famoso fue el caso de las endemoniadas de Loudun, en el que el joven sacerdote Urbano Grandier fue acusado por la superiora del convento de Loudun de haber endemoniado a todas sus monjas, siendo quemado en la hoguera. Un caso similar tuvo lugar en el convento de San Plácido de Madrid, en el que su director espiritual, Fray Francisco García Calderón, fue denunciado y condenado por la Inquisición española por haber seducido y endemoniado a las monjas, y también por ser alumbrado. Estas últimas abjuraron de Levi, sufriendo diversas penas, y la superiora del convento, Teresa Valle de la Cerda, tras pedir la revisión de su caso,
confesó que fue poseída por un demonio llamado Peregrino y que hasta 25 monjas más estuvieron endemoniadas. Siglo XVIII. En el año 1791 Everard Mellin describe por primera vez un caso de personalidad múltiple, redefiniendo lo que antes se había conocido como posesión demoníaca a la luz de los progresos de la psiquiatría y la psicología. Si te gustó el video no olvides dar like y compartir, agradecería mucho tu apoyo ya que me serviría bastante. Soy Mr. Rivera y nos vemos hasta la próxima.